Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en primer carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Y bueno, una de las cosas que quiero comentarles, que si ustedes envían estrellas, ¿sí? En el momento que yo estoy predicando o cuando ustedes las escuchan en algún lugar, en algún grupo, yo le digo que sirve para que yo pueda expandir más el Evangelio en todo el mundo. Así que el que me ayuda con una estrella, me ayuda para que yo llegue a más lugares. ¿Sí? Bueno, que el Señor les bendiga. Entonces vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Es el apóstol Pedro el que está relatando aquí en el capítulo 2 y dice que nos acerquemos a Él, ¿sí? Que nos acerquemos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, piedra viva, ¿sí? Desechada ciertamente por los hombres. Siempre Jesucristo tiene diferentes formas de ser anunciado o de anunciarse él mismo. Y acá el apóstol Pedro le está diciendo piedra viva, ¿sí? Porque, bueno, todos los que conocemos, todos conocemos una piedra, ¿cierto? Y todas las piedras que conocemos son piedras muertas, ¿sí? Piedras que si no las mueve el viento, el agua o una persona, no se mueven. Pero acá está hablando piedra viva, que está diciendo también la roca eterna, para que se entienda. Dice, acerquémonos a él, piedra viva, roca eterna, desechada ciertamente por los hombres, ¿sí? Jesucristo desde el momento que anunció que él venía haciendo milagros y maravillas y decía que era el Hijo de Dios, bueno, lógicamente, primero que nada decía que perdonaba pecados. Y eso los judíos tenían bien en claro, que nadie podía perdonar pecados, solamente Dios. Entonces, cuando Él perdonaba pecados, realmente Él era Dios, es Dios y será Dios para siempre. Y era muy difícil para las personas comprender esto de que Él era el Hijo de Dios. Y cuando Él estaba anunciando el Evangelio a través de señales, maravillas que hacía, personas que resucitaban, enfermos sanados, la lepra era quitada de la vida de las personas. Bueno, Él hacía muchos milagros. Entonces, dice acá que nos acerquemos a Él, piedra viva, roca eterna, ¿sí? Dice, desechada ciertamente por todos los hombres, antes y hoy, ¿sí? Hoy día las personas no quieren saber nada con Jesucristo. Yo ayer trataba de predicarle a una persona
estaba pasando por malos momentos, pero no quería saber nada. Y justamente él me decía lo que yo decía cuando era un incrédulo. Apostólico, ¿sí? Católico, romano, ¿sí? Eso es lo que él me decía. Y bueno, me hacía acordar mis tiempos cuando no conocía al Señor. Y acá nos está diciendo que Él es piedra viva. Es con las piedras, fíjense bien, con las piedras antiguamente se sacrificaban a las personas, se castigaban a los adúlteros, se castigaban a los que robaban, a todos lo hacían con piedras. Pero esta es una piedra especial. Esta piedra viva se llama Jesucristo. Y ciertamente dice por los hombres, porque los hombres, antes como ahora, no quieren saber nada con Jesucristo, más allá de todos los problemas que puedan tener. Hay algunos que tienen el acercarse, como dice acá, como lo manda la palabra, ¿no? Acá no lo está pidiendo, lo está mandando la palabra de Dios, que nos acerquemos a Cristo. Y cuando las personas ya están en las últimas, cuando ya fueron a todos los curanderos, brujos, hechiceros, dicen, bueno, voy a probar con Jesucristo a ver qué sucede. Y cuando Jesucristo hace un milagro, lo hace bien, completo, con toda la sabiduría de lo que nosotros necesitamos. Pero siempre vamos a escuchar que más rechazan a Jesucristo que más que aquellos que quieren tomarlo y dejarlo entrar en el corazón de cada uno de las personas. Y fíjense bien, está diciendo, para los hombres es despreciado Jesucristo, es desechado, es maltratado, es insultado, ¿sí? Eso es para los hombres. Ahora fíjense, dice, más para Dios, escogida y preciosa. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? O sea que el hombre puede tener muchas opiniones de Jesucristo, tanto buenas opiniones como malas. El tener una buena opinión sin haberlo aceptado en el corazón, realmente es solamente una buena opinión y no sirve para entrar al reino de los cielos. El tener una mala opinión es simplemente entender que su vida está siendo preparada para la muerte eterna, no para vida eterna, como nosotros los cristianos que seguimos a Cristo, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas, dos caminos estamos viendo acá que hay. Aquellos que no quieren saber nada con Cristo. Y fíjense una cosa, tengan presente siempre esto. El Padre dice, me pueden rechazar a mí, me pueden insultar, me pueden insultar al Hijo, dice, pero insultar al Espíritu Santo no lo pueden hacer. ¿Y cómo podemos insultar al Espíritu Santo? Para aquellos que ya tienen a Cristo, pues lo han recibido al Espíritu Santo de corazón, está en sus vidas. Pero aquel que rechaza al Espíritu Santo está insultando al Espíritu Santo. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué no se le perdona el insulto al Espíritu Santo ni el desprecio al Espíritu Santo? Es simplemente una elección, pero una gran elección en el cual significa vida o muerte. Y
En estos versículos, en un solo versículo, está encerrado, podríamos decir, la vida y la muerte. Aquel que le dice sí a Jesucristo tiene la entrada al reino de los cielos, obtiene la corona de vida eterna. Pero el que rechaza a Jesucristo, rechaza al Espíritu Santo, y al rechazar al Espíritu Santo, lo está insultando. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué dice Dios? Al Padre lo puede insultar, al Hijo lo puede insultar, pero al Espíritu Santo no se lo puede insultar. Significa que si le dijo que no al Espíritu Santo, para que no entrara en su vida, lo insultó al Espíritu Santo. Y al insultar al Espíritu Santo, ahí dice que no va a ser perdonado ni ahora ni en el siglo venidero. ¿Sí? Entonces quiere decir que el no tener el perdón del Espíritu Santo significa camino al infierno, directamente. ¿Para qué vamos a estar dando muchas vueltas? Camino al infierno. Y es una simple palabra. Decirle sí a Cristo significa vida eterna. Decirle no es la persona irse al infierno, porque no fue alumbrado por el Padre para recibir a Cristo. Y bueno, para Dios es la piedra escogida. ¿Por qué? Porque Él fue escogido para venir al mundo, nacer de una virgen, pasar una vida en santidad. Entonces, fue escogido para ese trabajo. El Señor lo aceptó. Pero en ese trabajo de buscar hacer lo que Dios manda y de vivir en santidad, también es una piedra preciosa. Fíjense ustedes, cualquiera de los que está allí, si aceptó a Jesucristo, tiene la vida eterna. Y también es una piedra escogida por Dios. Y como ha recibido a Cristo y ha recibido el sacrificio de Cristo, también es una piedra preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, fíjense bien, ustedes también, dice, ¿sí? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto, fíjense, es algo muy grande lo que está diciendo. Así que nosotros realmente, ¿cuándo comenzamos a ser piedras vivas? Cuando recibimos a Cristo. ¿Y qué dice? Que seamos edificados como casa espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro templo se convierte en una casa de oración. ¿Sí? O sea que es una casa que va siendo edificada poco a poco. Va siendo edificada espiritualmente. Dice acá, sed edificados como casa espiritual. O sea, Dios, al dejar entrar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a trabajar desde dentro hacia afuera. Y vamos siendo toda nuestra vida, nuestro templo, que estaba totalmente destruido por el enemigo, ahora al dejar entrar a Cristo en nuestro corazón, comienza Cristo a edificar una casa espiritual. Y fíjense bien, en una oportunidad el Señor va al templo. El templo se había transformado en un supermercado con una casa de cambio de moneda,
con venta de animales. Entonces, cuando él va, él dice, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. En pocas palabras, si nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza una obra en nuestras vidas, comenzamos a ser edificados, va formando el Señor un templo, pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que cada día se vaya armando esa casa de oración, que antiguamente era una casa de ladrones, pero al entrar Cristo comienza a edificarse, una casa espiritual. Dice, ¿y qué más? Y sacerdocio santo. O sea que comienza a construirse la casa espiritual y comienza en nosotros un sacerdocio santo. O sea que no puede ser nuestro templo que está edificando el Señor una cueva de ladrones, sino que dentro de esta casa espiritual que nuestro Señor Jesucristo está edificando, debe haber allí, en nuestras vidas, con nuestras vidas, un sacerdocio santo, como lo dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, es posible la santidad. Lo único que muchas veces el enemigo viene a trabajar para destruir nuestras vidas, para que nosotros caigamos en el error que se llama pecado ante Dios y vayamos al camino que Él ya tiene marcado. Pero nosotros tenemos la oportunidad de elegir el camino al cielo para poder vivir una eternidad con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antiguamente se sacrificaban animales, ¿sí? Y ya eso ya no existe porque ya el último y gran sacrificio lo hizo Jesucristo, de una vez y para siempre. Entonces, ahora podemos ofrecer sacrificios. ¿Y cuál sería un sacrificio? El hacer que nuestras vidas sean santas. Y le demos lugar al señorío de Cristo para que Él pueda transformar nuestras vidas. ¿Sí? Y entre los sacrificios, el ayuno, la oración. Pero quiero decirle algo, porque muchos pueden orar, muchos pueden ayunar, pero no va a servir de nada. Solo va a ser un ritual si usted no tiene una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De nada va a servir lo que usted haga. ¿Sí? Usted puede caminar de rodillas, romperse las rodillas, creyendo que hace un sacrificio ofreciéndoselo a Dios, y eso no es aceptable, ese sacrificio. Los sacrificios son aquellos que hacemos por otros cosas que les gustan a los demás que hagamos. Sacrificio es negarse al pecado, al adulterio, a la fornicación, al robar, ¿sí? Esos son sacrificios. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo no a los deseos de la carne y los estamos poniendo en obediencia a la voluntad de Dios, que es lo más grande, la voluntad de Dios. Y esa relación
que permanezca fiel y que permanezca una comunión sin separación. Pecamos, nos separamos de Dios. Entonces, debe ser una comunión continua, permanente. ¿Sí? Entonces, ese es el sacrificio que hay que hacer. Negarse a los deseos de la carne, negarse a la concupiscencia que hay en nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios y aceptar su soberanía en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Y todo se hace por medio de Cristo, porque de por sí nosotros no podemos hacer las cosas, sino que a través de Cristo nosotros le decimos al Señor, Señor, a Dios le decimos, Dios mío, yo voy a ofrecerte este ayuno como sacrificio, porque le estoy diciendo a mi carne que no, pero ese sacrificio me acerca a Dios y lo hago por medio de Cristo, ¿sí? Todo lo que hago para Dios lo hago por medio de Cristo, todo lo que recibo de Dios lo recibo por medio de Cristo. Y todo lo que recibo y lo que hago para Él, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense bien, por la cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Fíjense bien, muchas veces podemos ver en la palabra de Dios muchas palabras que posiblemente si no tenemos el discernimiento de la palabra, no podemos, podríamos decir, descifrar este misterio. Este misterio es revelado a aquellos que siguen a Dios de comunión y que desean tener de corazón, y que desean tener una comunión con Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros deseamos más de Dios, conocer más de Dios, Dios nos revela. Ahora, si nosotros no nos interesa saber más de Dios, sino que lo único que nos interesa es presentarle la lista de supermercado, de las cosas que vamos a comprar en el supermercado, y así se la presentamos a Dios también, esa no es comunión. Eso es solamente pedirle a Dios porque entendemos que a Él se le puede pedir. Pero, ¿qué pensaría usted si una persona le pide, o un hijo suyo le pide, y le pide, y usted no quiere tener una relación? O sea, su hijo no quiere tener una relación con usted. Él le pide, porque sabe que le puede dar. Pero él no quiere tener una comunión con usted. ¿Qué quiere decir eso? Es mi padre porque es mi padre, me tiene que dar. Pero nosotros no tenemos que tener esa forma de pensar con Dios. Es mi padre y me puede dar todo lo que quiera. Pero aunque no me lo dé, aún es mi padre y mi Padre celestial. Soberano, sin duda alguna. Eso hay que tener cuidado. Entonces dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Cuando está hablando Dios y el apóstol Pedro, están hablando de Jesucristo. Dice, he aquí pongo en Sión, he aquí pongo en la iglesia, en mi iglesia, ¿sí? En el pueblo de Dios. Yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo.
Y siempre que hablamos de esto, hay muchas personas que no interpretan lo que es la piedra del ángulo. Esta forma, hay una forma que inventaron los italianos, los romanos, para hacer los puentes, las aberturas, o sea, las puertas, las ventanas, la hicieron con un método en que van poniendo ladrillo, 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 hasta que arriba, en la curva, se juntan los ladrillos. Pero resulta que esa piedra, la última piedra que se pone en el ángulo, dice, acá está hablando del ángulo, ¿sí? Dice, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿De qué ángulo está hablando? De esa puerta, de esa abertura que inventaron los romanos, y que se van juntando los ladrillos, pero queda una última piedra que une esta hilera y esta hilera de ladrillos, ya arriba. Esa piedra es una forma de cuña, ¿sí? Cuña. Y esa piedra encaja exactamente en ese ángulo. ¿Por qué es la principal piedra? Porque esa piedra mantiene en su lugar a esa puerta, a esa abertura, ya sea una puerta o una ventana, y no puede destruirse esa abertura, porque está la principal piedra sobre todo, y uniendo a todo. Entonces, acá dice la palabra de Dios, y lo explica el apóstol Pedro, dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es la principal piedra para edificar su iglesia. Todos vamos a construir muros unos con otros y tenemos que llegar a donde está Cristo para que Él termine ese muro como la piedra principal de nuestra casa espiritual. Que dice, es escogida por Dios de nuevo, ¿sí? Fíjense bien, es escogida por Dios de nuevo, acá dice, y preciosa como nada. No hay nada más precioso para Dios en este mundo que nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede cambiar por lo que quiera, pero Él es lo más precioso para Dios. Jesucristo es lo más precioso para Dios. La principal piedra de la edificación espiritual del mundo es Jesucristo. Lo que Dios más ama. Y si usted no lo ama a Cristo, no podrá llegar al corazón de Dios. De ninguna manera. Usted a lo mejor creyó que solamente ir a la iglesia, cantar un coro, escuchar una prédica y salir. Pero hay algo que debe saber, que los pastores deben enseñar, que nuestra vida tiene que tener entre Dios y nosotros, debe existir un amor pasional, puro, santo. Así debe ser el amor entre Dios y uno. O nosotros para con Dios, porque siempre Dios nos ama a nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a amar. Y eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo muchas veces, en todo lo que escribo, en todo lo que las personas ven de lo que yo publico, los hombres no tienen la misma actitud que las mujeres.
Las mujeres, cuando hacen un pequeño comentario, se puede ver el amor pasional con Dios, porque necesitan de un protector, necesita de un cuidador, necesitan de un ser santo. Y cuando hablan de Dios, dicen, mi Padre hermoso, mi Padre bueno, cuánto amo a mi Padre. Y los hombres no se expresan de esa forma, ¿no? Un poquito más duro, o bastante duro. En cambio, las mujeres, yo diría que realmente cuando aman a Dios, se derriten ante la presencia de Dios. Y es algo para aprender, porque es un amor con una gran pasión, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una relación de amor, hombres y mujeres. Con hombres y mujeres Dios quiere tener una relación de amor, no una relación de amistad o de amigo. Primero tenemos que tener una relación de amor. Y de allí saldrá una buena amistad. Y que pueda decir Dios, también, aparte de amarme, es mi amigo o mi amiga. Nadie cuida ese detalle. Pero hay que entender que como Dios lo quiere, como Dios lo realmente lo desea. Y dice que pone a Cristo, a la iglesia de Cristo, dice, pone a Jesucristo como la principal piedra para que la iglesia de Cristo sea edificada. Dice, y el que creyere en él no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque bueno, las personas pueden decir muchas cosas del creyente, pero no va a ser avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Entiende lo que dice Dios? Él dice que para nosotros es precioso Dios, el Señor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra principal para que esa puerta, ese puente no se derrumbe. Si no está esa piedra principal, que es Jesucristo, cualquier puerta, cualquier puente se destruye. Para que lo tengamos más en claro, hay un puente entre Dios y nosotros, donde está Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Si Jesucristo no está en esa relación entre Dios y nosotros, se derrumba la relación. No hay relación entre Dios y nosotros porque no está puesta la principal piedra del ángulo. Es precioso, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué? Y piedra de tropiezo. ¿Por qué piedra de tropiezo? Porque si yo cuando me encuentro con Cristo no lo quiero recibir, entonces, acá dice, es piedra de tropiezo. Porque no voy a llegar a Dios porque Jesucristo es un tropiezo, por no creer en Él. No voy a llegar a Dios. Entonces, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque si no está Cristo en nuestras vidas, nuestra vida va a ser caer siempre, caer y nunca poder levantarse con las fuerzas que Cristo nos da. ¿Por qué dice?
porque tropiezan en la palabra. O sea, cuando se predica la palabra y las personas no pueden aceptarla, bueno, tropiezan en la palabra. ¿Sí? Tropiezan en la palabra por no aceptarlo. Dice, siendo desobedientes a los cuales, a lo cual fueron también destinados. Fueron desobedientes, dice, a la cual también fueron destinados. ¿Qué significa? Ya, dice acá la palabra, están destinados para el infierno. Simple. Es bueno discernir la palabra y pedirle a Dios que le dé sabiduría. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.